Arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Ciclo Vital. Conversaciones sobre mujer y maternidad. Buenos días. Bueno, otro sábado con Ciclo Vital. Hoy vamos a entrevistar a la licenciada Mirta Moldován y a María Pintos. Y el tema lo hemos llamado tiempos de cambio, porque realmente se presentan muchos cambios. Mirta Moldován, cuando yo era coordinadora del equipo de psicoperinatología, como María Pintos, eran integrantes del equipo. A partir del momento en que yo me retiro, porque me jubilan, Mirta quedó a cargo de tanto de la cátedra práctica profesional del ciclo profesional de la Facultad de Psicología, Embarazo y Aborto en la Adolescencia, junto con la licenciada María Pintos en el dictado de la práctica y también en todo el trabajo que se viene desarrollando en el hospital. Por supuesto sigue existiendo un equipo de psicología perinatal y se llevan adelante todas las actividades posibles dentro de las situaciones de cambio, que no tiene nada que ver con el título del programa de hoy, pero siempre se producen cambios institucionales y las cosas se van modificando. O sea que, además de también valorizar el tiempo, los años que ambas están trabajando en el hospital en forma honoraria, que creo que es el mérito más grande, y sin bajar los brazos, hoy vamos a tener el gusto de poder tomar el tema embarazo en la adolescencia, vicisitudes de la sexualidad en la adolescencia y su situación hoy. Y luego, en la segunda parte del programa, nos vamos a dedicar al trabajo que realizan con orientación a padres de adolescentes. Vamos, como siempre, a un pequeño corte y enseguida volvemos. Para ello vamos a tener Triana, Cada noche de mi vida es para ti.
Bueno, y acá estamos para comenzar con este tema tan importante que creo del cual se sigue hablando poco. Y para eso le voy a hacer una pregunta a Mirta acerca de acuerdo a la experiencia actual, de acuerdo a lo que se ve en el hospital, ¿cuál es la situación hoy sobre los embarazos? Y si tenés cifras o si tenés, además de lo que ocurre en el hospital, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En Argentina, ¿qué está pasando en Capital Federal? Sí. Mira, justamente esta semana estaba buscando algunas cifras para poder apuntar hoy y traerte un poco más concretamente, porque a veces los números, las cifras son bastante contundentes y ayudan a ubicar una situación en la realidad más objetiva, ¿no? Y la verdad es que el panorama no ha sido tan alentador con lo que me encontré en las cifras que ubiqué, tanto del Fondo de Naciones Unidas o de la OMS, de investigaciones que se hicieron sobre Argentina. Si bien surgen datos como el haber disminuido el embarazo en general, ¿no? El nacimiento, las tasas de nacimiento en general en los últimos tiempos, no así ocurrió con el embarazo y en los nacimientos en adolescentes, con lo cual estamos hablando de un incremento más significativo, ¿no? O sea, de 700.000 nacimientos que hay por año, el 16% corresponde a la población adolescente. Y más de 3.000 nacimientos se dan en una franja de edad entre los 10 y los 13 años. 10 y 13 años. Entre 10 y 13 años, más de 3.000 nacimientos por año. Ese 16% que te decía es un promedio en todo el país. Hay regiones que alcanza el 25%. Claro, yo había escuchado el 23%, claro. Pero el 25% también, claro. Sí. Sumamente significativo. Ahora, bueno, estos son cifras, digamos, más macro, ¿no? Nosotros de la experiencia nuestra y nuestro trabajo de colaboración en el hospital hicimos un trabajo de investigación y la verdad es que las cifras coinciden bastante con lo más macro. En otro perfil que fue lo que nosotros analizamos y que tiene que ver ya entrando un poquito más en la subjetividad del adolescente, es decir, coinciden todas las cifras nuestras y generales y oficiales en que entre el 60 y el 70% de los adolescentes que se embarazan han sido producto de un embarazo no planificado. Esto coincide en todos los valores y nuestra clínica diaria da cuenta de esto. Junto con esto coincide un valor similar en estadísticas respecto de el no uso de anticonceptivos o utilizarlos de una manera errática, digamos, ¿no? Usar el preservativo una vez sí, una vez no, el no saber muy bien acerca del ciclo menstrual, cuándo es el momento de mayor fecundidad o cuándo no, si pintó o no pintó, si lo uso o no lo uso. Bueno, esto que escuchamos a diario que da cuenta de los resultados después, ¿no? De un 60 o 70%. Claro, y que está hablando de una insuficiente información. Bueno, ¿qué tema trae Susana? Nosotros venimos con esta cuestión desde hace mucho tiempo y yo siempre digo, digamos, no es por falta de políticas públicas, porque las hay programas. Hay programas de prevención, hay programas de salud sexual y reproductiva, hay varios a nivel nacional, a nivel de la ciudad. Incluso damos cuenta de esto cuando escuchamos a los adolescentes que nos dicen que sí, que fueron a darles talleres, que fueron a darles charlas. Ahora, también nos encontramos con una parte de esta realidad que tiene que ver con la subjetividad y con la tramitación propia del adolescente, y que esto no se puede soslayar. La información es válida, es legítima, es necesaria, es contundente, no es para dejar de hacerlo, al contrario, esto hay que fortalecerlo y aceitar la modalidad de trabajo. Pero
Me parece que la falla o la dificultad está en la receptividad de esa información. ¿De cómo? Claro, cómo lo recibe y si el adolescente está en ese momento en condiciones de poder recepcionar esa información. Un adolescente me decía, sí, en la escuela vinieron a darnos una charla y nos hablaron sobre algo de eso que usted dice, de la menstruación y eso. Pero la verdad es que yo no le di bolilla, porque en realidad me pareció que eso no era para mí, que no me correspondía, que eso no tenía nada que ver conmigo. Uh-huh. Bueno, ejemplos de estos tenemos todos los días, digamos, que da cuenta de esta dificultad, ¿no? María, sí, es que es una paradoja. Por un lado, hay más libertad sexual, se habla mucho más, se supone que padres hablan con los hijos, se supone que en el hospital o en la escuela también hay posibilidad de hablar de estas cuestiones. Sin embargo, lo que vemos es que no hay disminución del embarazo, e incluso lo que vos dijiste, la precocidad, que es algo que realmente, digamos, de 10 a 13 años estás hablando. Claro, yo creo que de 10 a 13 años ahí tenemos que incluir las situaciones de abuso sexual, que es lo que hemos visto en el hospital, ¿no? Yo he visto niñas de 10 años, de 12, de 13, de 11, pero yo coincido totalmente y me interesa a mí el cómo, ¿no? Porque mis trabajos siempre tuvieron que ver con el tema de la estructuración del psiquismo temprano y esa remodelación que se va a dar en la adolescencia, en donde, de acuerdo a las características de la población que asistía al hospital, pero también uno lo vio a nivel privado, entraría en mi experiencia en todo lo que se llaman como patologías del vacío, ¿no? Sí. Siempre había una discusión con Rodolfo Uribarri, que era el titular de la cátedra, de la segunda cátedra de adolescencia, estableciendo la diferencia entre pasaje al acto y acting. Y yo lo veo como una situación como mucho más primitiva, como que no tienen realmente peso. Vos ves que además son adolescentes que son repetidoras en las escuelas, que vienen ya desde la escuela primaria con serias dificultades, que de pronto aparece esta cosa de iniciarse sexualmente, a lo mejor de una manera como abrupta, tipo una gran actuación, a lo mejor hay droga en el medio, hay alcohol en el medio, bailecito y lo que sea. En otros casos no es así, en otros casos son como parejitas, pero que no saben, como vos decís, que existe la posibilidad de un embarazo y no hay consulta previa, no hay acompañamiento de los padres para una consulta previa frente a la iniciación sexual. Y todo esto, yo me acuerdo de los grupos, ¿no?, de adolescentes, en donde era como, de acuerdo al psicoanálisis, la vivencia de completud del embarazo, pero después cuando el bebé estaba afuera, era un bebé que lloraba, un bebé que se hacía caca, un bebé que traía un montón de problemas y que lo grafiqué con una foto en donde hice la publicidad del programa de hoy, donde hay una nena con una carita para un lado, dándole la mamadera al bebé casi sin mirarlo. Y esto era lo que uno encontraba. Sí, encontrábamos las adolescentes en la sala con el osito de peluche. Exacto, y el bebé al lado, al cual casi ni miraban. Sí. Eso es una realidad que sigue estando, se sigue dando, porque tiene que ver con la subjetividad del adolescente y con lo que tiene que tramitar. Convengamos que la adolescencia no es el tiempo para la maternidad, ¿no? Es el tiempo, es un tiempo de cambio, es un tiempo de crisis, es un tiempo de enormes transformaciones, de movimientos internos fuertísimos, traumáticos en este estricto sentido del término, no en el sentido del horror y de lo dramático, sino de ese efecto de ruptura que produce la llegada a la adolescencia. Los cambios corporales, esquema imagen corporal. Yo lo ubico como en tres grandes ejes, ¿no? Por ahí, digamos, para abrirnos solamente no del embarazo en la adolescencia, sino de lo que es la adolescencia en sí. Claro. Que en realidad hay tres grandes ejes que podríamos ubicar. Todo lo que acontece al orden del cuerpo, que venía de una cierta continuidad,
y de un cierto reconocimiento de ese niño respecto de su cuerpo, de su imagen. Se reconocía, se podía reconocer a sí mismo, se miraba en el espejo y decía, este soy yo, me gusta el pelo así, me visto de tal manera, estos son mis padres, este soy yo. Ahora, con la irrupción de la pubertad, tanto a nivel orgánico, físico, biológico, como a nivel emocional, es realmente un cimbronazo muy grande y produce un efecto de ruptura. Importantísimo, a veces más caótico, pasional, hermosísimo, omnipotente, impotente, con todos los estados y los cambios que produce esta transición. Pero que es necesario, claro. Y hay que pasar por ahí, digamos, hay que pasar por ahí. Ahora, cuando se pasa por ahí con un agregado que es un embarazo, imagínate la imagen corporal o el registro de un funcionamiento del cuerpo que se ha modificado tanto, ¿no? Desde la voz, ¿no? Yo suelo decir eso como representativo de lo que significa cambiar la voz, ¿no? Si hay algo que nos permite reconocernos tantas veces y tan primariamente es a través de la voz, además de la mirada materna, ¿no? El peso de la voz. Y lo que cambia en la adolescencia como algo que dispara es la voz, ¿no? Me parece representativo de este momento inaugural de cambio. Claro. Y después este cuerpo que no lo podés parar, ¿no? Sí. Que crece desmedidamente Sí. y de pronto tus pies miden no sé cuánto. Sí. Y de asaltos, ¿no? Y claro, como a saltos y los brazos son más largos. Y el chico también se tiene que acomodar, y las niñas también, a todos estos movimientos. Ahora, si bien es para la segunda parte de la entrevista, uno lo que veía en el hospital, y no sé si lo siguen viendo, es la ausencia de padres, vienen solas. Sí. Yo veía chiquitas de pronto de escuelas católicas con el uniforme, en una época que venían de a dos, acompañándose a lo que era en aquel momento era el consultorio de la doctora Diana. O, por ejemplo, dando charlas en distintas escuelas, después pedían, por ejemplo, hacían fila para hablar con Terrone, para hablar con la doctora Hermosid, para pedirles, pero era una y la amiguita, entonces hablando al oído de qué era lo que les estaba pasando y cómo podían consultar. Entonces de ahí aparecían un montón de consultas, pero todas solas y escondidas. Sí. Ahora, fíjate que lo que vos estás describiendo tan bien, Susana, que vos lo estás retrotrayendo a tiempo atrás. Cómo tiene que ver no con una cuestión temporal, sino con una cuestión del cimbronazo propio de la subjetividad, y que eso va más allá de la información y del acercamiento y de lo que se pueda propiciar, digamos, desde lo social y de las políticas. Tiene que ver con lo propio del adolescente. Y esto que vos describís se sigue dando exactamente igual, aunque pasó mucho tiempo, ¿no? Es que teniendo en cuenta, vos decías lo de la voz, pero si lo pensamos que la sociedad tiende a un cuerpo, digamos, como una imagen, y no como un cuerpo tocado, escuchado, registrado desde los padres, desde la misma sociedad, entonces es difícil, digamos, desde de niña, de un cuerpo infantil, pasar a un cuerpo de adolescente, y se encuentran de pronto con este cuerpo de madre, ¿no? Que cómo hace para registrarlo cuando todavía no ha podido registrar el cuerpo como adolescente, ¿no? Digo, ¿cómo es registrado? Por la madre, por el padre, por la misma sociedad y por ella misma. ¿Qué dificultades en ese entrecruzamiento para poder seguir adelante, ¿no? Y registrar su propio cuerpo? Esto que decís, María, me hace acordar en una nena de 10 años justamente, en donde hacía menos de un año, meses que había tenido su menarca, su primera menstruación, y de pronto fue una situación de abuso, queda embarazada, y vos la veías, es decir, por la edad, por su contextura, tuvo que terminar con cesárea, 10 años. Vos la veías en la sala de internación con sus mamas hinchadas. Y era una nena que, por otro lado, en la mesita tenía determinados juegos de mesa y tenía sus muñecos. Entonces, es el cuerpo, es el cambio, digamos, de esto de tengo que dejar de jugar, o ahora en vez de jugar con la muñeca juego con un chico.
pero este chico es un molesto que me trae un montón de cosas. Y la ausencia de la familia, vuelvo a remarcar. Me acuerdo en un grupo que una vez un padre dijo, un futuro padre dijo, no me acuerdo de que yo estaba hablando. Entonces a los 12 uno ya se queda tranquilo, a los 12 años. Digo, no, entonces ahí vimos la importancia de retomar todo lo que implica el proceso adolescente y por qué la importancia de la presencia de los padres. Ahora, ¿qué pasa con esta sexualidad? Sexualidad genital, digamos, ¿no? Claro. La sexualidad como genitalidad. ¿Es traumático? ¿Es vivido como acá nada pasó? Porque muchas vuelven a estudiar, que esos fueron los logros nuestros, vuelven a un montón de actividades, algunas tienen alguna familia que pueden acompañarlas, tienen que ir a turno diurno porque durante el día se tienen que ocupar de la chiquita, pero después hay una mamá o alguien que está. También vemos madres que transcurren su embarazo a la par que el embarazo de las hijas. Así es. Entonces, bueno, como que hay situaciones de una gran complejidad. ¿Y cuánto de traumático es todo esto o no? Digamos que la sexualidad en sí misma es traumática, digamos, por el efecto de ruptura que implica, digamos. Forma parte de lo estructural de todo sujeto, de todo ser humano. Así que desde ese punto de vista lo es, sin lugar a dudas. Lo que complejiza mucho más la situación, por eso decía hace un rato, bueno, el tiempo de la adolescencia no es el tiempo para el embarazo y para la maternidad, es el tiempo para poder procesar la sexualidad con esta nueva impronta, con esto nuevo que acontece, que tiene que ver con la genitalidad, ¿no? Con el encuentro con el otro sexo, con el encuentro con otros cuerpos diferentes al propio, con las primeras veces. Yo digo la primera vez, ¿no? Esto que inaugura tanto y que lo usamos tanto, y qué adulto y qué padre no ha apelado a la primera vez que le ha tocado vivir su propia adolescencia. Así que esto digo en función de la marca que deja, ¿no? Esta tramitación por estos tiempos. Esa primera vez del primer beso, esa primera vez de las caricias, esa primera vez del encuentro, esa primera vez del baile, esa primera vez del primer contacto genital, y qué hacer con eso, ¿no? La fantasía, y vérselas con eso, que no es poco. Y la fantasía que todo esto produce, sí. Y que de alguna manera va mediando para que el encuentro con el otro, no con el otro sexo, no sea tan traumático, tan brutal, abrupto, ¿no? claro. Tan abrupto, sino que pueda ser, digamos, mediado y de alguna manera regula ese encuentro para que no sea un zambullirse en la sexualidad sin palabras y sin dejar una marca ahí, ¿no? Con esto de la primera vez. Claro. Estaba pensando, ¿no? Que para eso sería necesario la situación de enamoramiento, Exacto. de pasar Total. al amor, y no estoy excitada y quiero tal cosa, ¿no? Y en esto el tema es muy largo, muy amplio, sí. pero uno ve, cuando yo digo que desde la escuela primaria se viene como arrastrando fallas, también están fallas en los mecanismos de defensa, como por ejemplo el tema de la sublimación. ¿Qué es lo que se puede sublimar? ¿Qué es lo que se puede postergar? ¿Por qué no se puede postergar nada? ¿Por qué tiene que ser tan inminente el pasaje a la vida sexual cuando se podrían hacer otras cosas? Yo ayer cuando preparaba el programa me quedé encantada, se los comentaba recién a ustedes, ahora se lo comento al público, a los oyentes, que me quedé encantada con ese programa que creo se llama Talento, que el otro día fue la final y vi una chiquita de 16 años con una voz extraordinaria, otra que tenía un poquito más de años, todos chicos jóvenes, pero con proyectos, con ideales. Es decir, también hay una sociedad que de pronto puede alternar lo sexual, genital, con proyectos que tienen que ver con ideales. Y yo pienso que acá está como abortado desde muy temprano
por fallas que tienen que ver con la estructuración psíquica de estos chicos, porque si no, no se darían las fallas que se dan en la escuela, no se darían las fallas que se siguen arrastrando en el secundario, por la cual hay tanta deserción, y no encontraríamos a gente universitaria o alumnos que no saben escribir, no saben hablar cuando les tomábamos examen. No sé qué, si usted, yo cada vez lo veo más. Soy maestra de alma, yo me tomaba el trabajo de que con color azul o verdecito corregir las faltas de ortografía que eran de terror. O directamente, por ejemplo, citarme a mí como algo propio en un trabajo, en el trabajo final. Entonces, no poner fulanita de tal, dice en tal lugar, tal cosa, encomillarlo y todas las normas que hacen, sino escribirlo como propio. Eso te habla de situaciones que vienen fallidas muy de atrás y que, por otro lado, así como hay chicos que son excelentes y tienen ideales y tienen proyectos y están estudiando y están haciendo cosas bárbaras y también deben tener vida sexual, Sí. Pero a lo mejor se cuidan de otra manera o también hay otros padres que los acompañan de otra manera. O también hay posibilidades de esperar, ¿no? Porque Eso. la ausencia desde todo el entorno también. Está lo propio, la historia de esa familia con las vicisitudes y dificultades propias de cada grupo familiar. Pero también está la presión de lo social, ¿no? Exacto. El empuje. Y de los grupos de pares. El empuje, ¿no? Este empuje abrupto que hace, que produce esta caída, digamos, a actuaciones o a terminar tomando decisiones, o que por ahí ni siquiera tomaron la decisión, se vieron urgidos por tener que resolver algo en relación a esta cosa exitista, o de cumplir o de no quedar afuera, de no ser menos, o de no, bueno, esto que convoca al adolescente a ir a poner el cuerpo cuando todavía no está preparado para, ¿no? Es como que la acción sustituye al acto, ¿no? A ese primer Exacto. tiempo, como vos decís, ese inicio, donde queda la marca, donde se puede, digamos, se puede sentir ser tocado, ser hablado, ser deseado por el otro, Sí, ¿no? Parecería sí. como que fuese una descarga, Sí. pero no es la relación con el otro. ¿Qué pasa con ese otro, Sí, sí, ¿no? sí, que sí, tiene al lado? Como un otro discriminado, ¿no? Por eso, Exactamente, bueno, yo tengo un primer viejo trabajo presentado en UNICEF, en donde este otro, en realidad, era un otro indiscriminado, ¿no? Es como que lo que se buscaba en ese otro tenía algo que una vez en Abdeva me preguntaron, ¿estás refiriéndote a otro tipo de complejo de Edipo? No, era una descripción de lo que sucedía en aquel momento que parecía como que remitía a la búsqueda de una figura paterna, de esa figura paterna ausente, ¿no? En donde se enganchaban de una manera muy particular en estos vínculos que empezaban como muy pegoteados y ¡pum!, se rompían. Y después lo otro que uno vio y que ustedes deben estar viendo también, que es la cantidad de chicas que decían, de la cama me voy a la heladera, de la heladera a la cama. Entonces pierden el grupo de pares, pierden la escuela secundaria, porque como están embarazadas, las amigas no quieren ir a bailar porque ella está embarazada, entonces no van a bailar, algunas sí van a bailar. No hay posibilidades como de encuentro. Entonces también hay una ruptura en la conformación social de estas chicas, en donde de pronto se quedan así, ¿no? Y uno ve que problemas que agravan el embarazo, como aumentos en el cuarto mes. Me acuerdo de una chica de 24 kilos en el cuarto mes de embarazo, y que termina con cuadros de hipertensión gravísima con internación. Ahora, el tema es muy largo, pero yo quiero ir a los padres, pero para eso ahora vamos a hacer un pequeño intermedio y vamos a escuchar a Vicentico en No te apartes de mí. No era... Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma
se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozcan mi voz. Ay, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, hubo una equivocación. En realidad era, yo lo cambié a último momento porque me quedé encantada, como les decía antes, con Adriana Amarilla, esta chiquita que también estuvo en este programa final, en la final. Creo que quedó segunda, ganó otro chico. Y a último momento había cambiado el tema por Resistiré, que además tiene mucho que ver con el tema que vamos a iniciar en este momento, que es la resistencia que tienen que hacer los padres cuando realmente están, acerca de todos estos cambios que presentan sus adolescentes o nuestros adolescentes. Yo ya no tengo adolescentes, ahora tengo nietos adolescentes. Este tema de orientación a padres, María o Mirta, ustedes, por la ausencia de padres en el hospital, no se ha podido lograr. Yo quise lograr grupos de abuelos, quise hacer grupos de padres, pero no teníamos asistencia de grupos de padres. ¿Lo están haciendo en algún otro lugar? ¿Están haciéndolo en forma privada? Sí, lo estamos haciendo de forma privada como un espacio más de orientación a padres. Orientación a padres en forma individual, con papás que se acercan con inquietudes, y el dispositivo de taller para padres, no específicamente para padres con problemáticas en cuanto a adolescentes en situación de embarazo, sino cualquier tipo. Claro, cualquier tipo de consulta. ¿Cuáles son las consultas que reciben? Lo más frecuentes. Mira, lo más frecuente, la pregunta primera, que ocupa el primer lugar, es en relación a los límites. ¿Qué hago con cómo pongo límites? ¿Qué hago? Mi hijo me contesta, no me hace caso, no soy un referente, he dejado de ocupar un lugar para él o para ella. ¿Cómo me manejo con esto? Desde la paciencia a la ira, muy rápidamente, esto de resistiré, ¿no? Cómo poder soportar o sostener algo de esto y no huir en el intento, ¿no? Que muchos padres hacen eso,
porque no tienen otros recursos que la huida. Otros están más decididos a permanecer y a consultar acerca de estas cuestiones. El eje principal es en relación a los límites y la autoridad, ¿no? Se pone muy en cuestión la autoridad, que es lo esperable que ocurra. Sí, la palabra, donde la palabra parecería que no tiene fuerza, ¿no? Porque lo que se escucha decir los padres es: yo le hablo, pero no me escucha, ¿no? Uh-huh. Y hemos escuchado y hemos visto que incluso se llega hasta cuestiones de violencia, ¿no? Pero parece que los padres dicen que hablan, pero ¿qué es lo que pasa con esta palabra que ha perdido esa fuerza? Además, de cómo se habla, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos hablando? Sí. Desde el lugar de padre, desde el lugar de amigo, desde el lugar del adolescente que yo fui. Ojalá fuera así, me parece, sería bárbaro poder como identificarse, hacer este recorrido hacia uno para poder entender qué le puede estar pasando al otro. Pero me acuerdo del capítulo 11 de Winnicott, cuando dice: donde hay un adolescente, que haya un adulto para enfrentarlo, para confrontarlo. Confrontar. Y esto es lo más difícil, por lo menos hay consultas. Sí, sí. Es que padres que se acercan. Sí, lo que escuchamos es, no aparece el padre en ese lugar de que para el hijo sea un lugar de convocatoria, ¿no? Que que ser adulto sea un lugar o un punto a llegar, de arribo, ¿no? Pasando por la adolescencia, sino en realidad aparecen padres más en crisis, muy caídos, sin proyectos, muy metidos en su trabajo, donde qué lugar, ¿no? hay para justamente mostrarse como un referente, lo que vos decías, Mirta, ¿no? Sí, sí. No aparecen padres como referentes ahí. Es que para poder confrontar, para poder sostener ese lugar, ¿no? Para ofrecer ese espacio, tiene que ser una función adulta, ¿no? Alguien maduro, digamos. Si se pone en una posición cuasi adolescente, es muy difícil que pueda ofrecerse como un referente para sostener al adolescente en su propia conflictiva y en su propia, a veces, desazón, idas y venidas propias del adolescente, ¿no? Lo que tiene que recorrer. Un padre que pueda ofrecerse para escuchar, porque por ahí hablan... Yo le hablo a mi hijo, ¿no? Esta frase tan escuchada por todos nosotros. Yo le hablo, no es que no le hablo, pero por ahí a veces hay que hablar menos, como solemos decir, y escuchar más, ¿no? Es muy importante la vuelta de esto, ¿no? Que el padre pueda escuchar para poder reconocer a ese hijo adolescente con sus propios cambios. Si no, parece más bien un bajar la información, como hoy hablábamos de información en la prevención, que no alcanza, que uno le puede explicar, como decían unas mamás: yo le digo que se cuide, yo digo que tenga cuidado, y termina siendo algo vacío, porque el cuidado, si no está armado desde algún soporte, es una palabra vacía, ¿no? ¿El cuidarse de qué? ¿El cuidarse en relación a qué? ¿Fue cuidado antes? ¿Fue atendido? ¿Fue escuchado? ¿Fue tenido en cuenta? ¿Se le fue dando un lugar? Porque todo eso forma parte del cuidado. Claro. No es solamente el cuidado del frío o el cuidado de tal chico o el cuidado de lo que te pueda pasar. Me parece que es muchísimo más amplio. Bueno, estos son los temas por ahí que surgen en los encuentros, en los talleres, ¿no? Y que son tan interesantes, porque producen realmente efectos y los padres encuentran un espacio donde puedan ser escuchados ellos y habilitarse para la duda, habilitarse para el no saber, habilitarse para el preguntar, y no sostener a veces a costas de una posición más autoritaria o rígida, no porque lo sean, sino porque no encuentran todavía los recursos para hacerlo de otra manera. Claro, ¿no? Lo otro que predomina mucho, que se ve mucho, es el tema del amiguismo entre el padre y el hijo, ¿no? La cosa de paridad, donde no existe esta diferencia generacional, que sin ser algo, ¿viste?, en donde el padre está montado en un caballo, sí haya algo de esta diferencia generacional que se juega en esta relación. Me acuerdo siempre de un maestro de nosotras
que tenía que encontrarse conmigo en mi consultorio y llegaba tarde. Entonces llega apurado y me dice, disculpame, pero mi hija necesitaba hablar y yo tuve que quedarme a escuchar, ¿no? Entonces es como que privilegió él llegar un poco tarde, pero brindarle ese espacio, con lo difícil que es encontrar que un adolescente necesite hablar y acercarse. Esos espacios son como no tan frecuentes y tienen que ser aprovechados al máximo. Son oportunidades, diría Exacto, yo, ¿no? oportunidades Que hay que aprovechar y no dejarlas pasar, ¿no? Incluso porque a veces se trata de hablar con el hijo cuando ya la situación es media caótica. Pensarlo desde antes, ¿no? Como lugares de encuentro, y a veces no se trata de ir directamente a un hecho que sucedió, hablábamos de un acting, ¿no? De algo que sale de lo esperado, sino de pronto por cosas más cotidianas, ¿no? Por desde ejemplo, un libro, desde una película, claro, desde un recital, poder, digamos, escuchar a ver de qué se trata, ¿no? Hay padres muy asustados. Acompañarlos, por supuesto. Digamos, hay un montón de atajos, de espacios que uno puede encontrar como oportunidades y no asustarse, ¿no? Y no, digamos, sí hay una diferencia. Quizá pueda contar el padre qué es lo que vivió en la música o en un recital de su época y acercar los lugares de encuentro, ¿no? Para no llegar a situaciones cuando ya, digamos, la angustia crece y la situación se torna caótica. Prevenimos de alguna manera y escuchamos a ver quién es ese otro que está en pleno cambio, en plena dinámica de su proceso de desarrollo, pero desde un lugar de disfrute, de placer, no desde llegar al punto donde ya la cosa ya está, que no hay posibilidad de escucha de uno al otro, ¿no? Estaba pensando también en esos espacios cuando se tienen varios hijos, ¿no? El tema de pronto ir a comprar algo con un hijo que necesita lo mejor, qué sé yo, sí, determinada cosa, y de pronto, ay, ¿querés tomar un helado? ¿O querés tomar una Coca-Cola? Y esos son como espacios individuales, que además ellos en el montonazo de hijos también necesitan como esos espacios individuales, y a uno le sirve para enterarse de qué está pasando hoy. Porque de pronto también para nosotros son unos desconocidos. Sí, sí. Y en esta cosa de desconocimiento y de asombro, porque uno se asombra, por un lado se pone contento, otros escuchan, ay, que está creciendo tan rápido, me da una pena. A mí me encanta que crezcan, ¿no? Por esto de la independencia, yo creo que con el tiempo es como que se ve lo que uno hizo, lo no tan bueno y lo que es bueno. Y ellos son los que nos muestran de alguna manera esos resultados, ¿no? Con sus elecciones, con su forma de vida, con la crianza de sus hijos, o cuando te piden como abuela que les cuide sus propios hijos, como decía Winnicott, ¿no? Uno póngase contento que si un hijo te deja sus propios hijos es porque algo bueno uno hizo, ¿no? Para que te los confíen. Entonces, bueno, todo esto es como tramas importantes que de pronto en estos pequeños espacios, como decía María, o vos, Mirta, se pueden ir como desmadejando, encontrando como pequeños espacios individuales, que a lo mejor puede ser 1 hora, 2 horas, y que nos permiten saber el ahora y el qué puede estar viniendo con estos hijos. Y como decía María, estar como previniendo situaciones, ¿no? Anticipándose, exactamente. Sí, porque generalmente las situaciones de estallido no ocurren tan abruptamente. Siempre hay anticipaciones de esto, ¿no? Siempre hay algunas señales, ¿no? Signos o señales que el adolescente va emitiendo, o llegadas tarde, o actitudes contestatarias, o cosas que empiezan a mostrarse como ese efecto de ruptura que hablábamos hoy, ¿no? Y que son signos que para tener en cuenta y para no dejarlos pasar, porque a veces, bueno, eso fue una vez, o bueno, quizás es el momento que está pasando, ya esto va a pasar.
esto va en aumento, no pasa, se deja pasar, pero esto no quiere decir que pase. Así que anticiparse me parece que es una buena estrategia para estar atentos y para acompañar más, porque además los padres también pasan por cambios, ¿no? El tipo de cambios también es para los padres, no solamente para los adolescentes. Yo digo siempre que dormí en el balcón, más o menos, esperando que cumplieran con el horario, que llegaran, que no llegaran, revisando Claro. si cada uno estaba ya acostado, si yo me había quedado un poco dormida. Era que ir a buscarlos, que traerlos, todos lo hemos vivido, Sí, o vos lo estás viviendo. Es así, y además los tiempos vertiginosos que vivimos, ¿no? Que esto se ha aumentado y se ha potenciado más, Ujú. ¿no? Las situaciones, bueno, las reuniones sociales, desde el ir a bailar, de las previas ni hablar, ni dejémoslo anunciado nada más, es todo un capítulo esto. Sí, Bueno, tenemos que volver a sí, encontrarnos para porque hablar de esto. esto realmente es muy importante, y esta es otra pregunta que surge después en las reuniones con los padres. Esta es una pregunta que surge, ¿no? ¿Hasta dónde habilitar las previas? ¿Qué habilitar? La cuestión del alcohol, ¿dónde se hace? Bueno, es todo un tema, es todo un capítulo. Realmente... Sí. ¿Cómo sobrevivir, no? De parte de los Y padres, voy a los padres, sí. ¿no? ¿Cómo sobrevivir o cómo soportar la confrontación ahí? Claro. ¿No? Digo, si se queda mirando solamente el árbol y no ver bosque, ¿no? Hablábamos de situaciones anteriores, cómo anticiparnos, que hace que podamos ver el bosque y no quedarnos con de pronto un hecho, Ujú. ¿no? Y definir a un hijo por ese hecho, sino poder ampliar el panorama y poder rescatar esos tiempos, ¿no? de placer y de disfrute, como para poder bajar un poquito los decibeles y en la confrontación, ¿no? Ujú. Que nos sirven de apoyo como para relajar situaciones que pueden ser más duras en Ujú. relación a algún hecho, alguna salida, y esto que veníamos hablando, las Claro. cuestiones del alcohol, Sí, ¿no? sí. De todas maneras, por ello lo que también quisiera rescatar esta cuestión en relación a los padres, porque tienden a llegar como muy culpables, ¿no? Con un sentimiento de culpabilidad, que hice mal, hice todo mal, no hice nada bien, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba yo? No escuché nada. Bueno, culpabilizándose mucho. Y la verdad es que lejos de buscar un lugar de donde colocar y donde depositar culpas, se trata más bien de revisar y reconstruir, rearmar lo que ahí ha pasado para que sea propiciatorio de algo diferente. Porque los padres también han quedado, digamos, atravesados por su propia historia, por valores, por formas, estilos familiares propios de cada uno, que han recibido y que les toca sostener, revertir o continuar. Y bueno, también eso hay que incluirlo dentro de toda Claro. esta problemática. O sea que hay una historia generacional. Exacto. que de alguna manera se va a jugar con los hijos. Absolutamente, sí, Ujú. sí, eso sí. Coincido. Bueno, el tema da para mucho. Ya quedan convocadas para que hablemos de la previa y el La tema del previa. alcoholismo en la adolescencia, que me preocupa muchísimo. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Y la última pregunta, que me quedé con ganas: ¿los padres dan respuestas ya? ¿Tienen respuestas de cambios con respecto a la experiencia en los grupos? Algunos cambios, algunos más reaccionan más rápidamente y otros se resisten un poco más a la aceptación de estas dificultades, ¿no? Pero sí por ahí planteo de intenté esto que charlamos en el grupo y me di cuenta que dio resultado, ¿no? Como que me corrí, escuché más y me di cuenta de que se acercó y me volvió a plantear o a preguntar alguna otra cosa, o se acercó de otra manera a mi hijo. Algo de esto empieza a circular. ¿Y dónde se pueden comunicar? ¿Cómo se llama la actividad que realizan de orientación a padres? ¿Tiene un nombre? Es así, orientación a padres. Orientación a padres. Orientación a padres. ¿Y a qué número telefónico se pueden comunicar? Bueno, a mi celular o al de María. ¿Podés o al darlo? Sí, claro. Decirlo despacito 2 Lo veces. digo despacito 2 veces. 156-113-1983. Otra vez. 156-113-1983.
1983. ¿Y María, el tuyo? Es 154-189-5310. Es 154-189-5310. Bueno, muchísimas gracias. El tema da para mucho más y los esperamos el próximo sábado con otro tema interesante. Buen sábado, buen fin de semana y por el jueves, feliz Día de la Independencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar con la que me voy a presentar? Cuando a lo lejos oigo un gong, yo sé que estás ahí.